Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es para mí un placer estar con ustedes esta noche y hablar un poquito más sobre esto que es tan poderoso como los actos del habla, el lenguaje y lo que nosotros estudiamos un poco, ¿no? Desde lo que es la ontología del lenguaje, la importancia de la palabra, la importancia de estos actos lingüísticos y que sinceramente yo hasta que no aprendí sobre estas distinciones en el coaching y estas competencias, eh, no había tomado tan en serio qué importante que son estos actos del habla, a pesar de yo trabajar con esto en la iglesia, a donde voy a hablar sobre la palabra, sobre la fe, sobre lo que nosotros necesitamos hacer, nunca había tomado, nunca había comprendido realmente este gran poder que tiene los actos del habla. Por eso hoy eh, vamos a hablar sobre algunas cosas, ¿no? No vamos a hablar sobre todos los actos del habla, sino básicamente un poco sobre lo que es pedidos, ofertas y promesas para que podamos comprender muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Helen Keller, esta mujer maravillosa de la cual he aprendido mucho, mucho, ella a los 19 meses queda ciega, sorda, muda por una enfermedad que le agarra en ese entonces y se fue criando como un animalito, ¿no? Cuando llega ya a la adolescencia encuentran una, una maestra, Anne, eh, que se interesa en ella, la llevan a su casa para que eh, les ayudara a educarla. En aquel entonces estas personas que eran como animalitos también se los internaban en hospicios y demás, y los padres no querían llegar a esa instancia, llevan una maestra para que le enseñaran a ella algo, algo. Sorda, ciega, muda, era prácticamente imposible. Pero un día ocurre un milagro. Ese milagro sucede con el agua, cuando ella siente el agua en sus manos y su maestra en la otra mano le escribe, le hace las iniciales para que ella entendiera. Cuando ella comprende el significado del agua, después quiere saber todo. Por eso dice, después cuando aprendí el significado del yo y del mí, me enteré de que yo era algo y comencé a pensar. Es, es una historia fabulosa la de Helen Keller y que nos enseña tanto. Ella escribió muchos libros, no paró, a partir de ese día, no paró de aprender. Para ella el lenguaje realmente fue algo muy importante eh, cuando se dio cuenta de estas cosas. Y, y hay una diferencia enorme entre la palabra adecuada y la casi correcta. Es la misma que entre el rayo y la lucierna. Es decir, qué cuidado tenemos que tener con la palabra, con aquellas cosas que declaramos, con aquellas cosas que hablamos. Desde el coaching nosotros decimos que estamos en este estar siendo y muchas veces no nos damos cuenta de que en este estar siendo no estamos siendo conscientes de lo que pensamos, conscientes de lo que estamos diciendo, conscientes de lo que hablamos. Por eso esto que dice Mark Twain es maravilloso, porque hay una diferencia enorme entre estas cosas, estas palabras adecuadas, estas palabras pensadas. No esto de, ay, lo dije sin pensar, lo dije y no me di cuenta. No, hay una diferencia entre esa palabra adecuada y la casi correcta. Y esa diferencia se puede dar entre la lucecita de una luciérnaga y la lucecita de un rayo, ¿no? Las palabras tienen un poder y probablemente mucho más de lo que sospechamos, que es un poco lo que me sucedió a mí. Mucho más. Esas palabras tienen un poder impresionante. Y saber
usarlas implica un compromiso conmigo y un compromiso con ustedes, un compromiso con cada uno de nosotros. Yo te quiero hacer una invitación en este momento en el que están conectados, una invitación para que comencemos a darnos cuenta de lo que es la declaración en sí. Y ese compromiso, me gustaría que escribieran allí cada uno de ustedes, o al menos la mayoría de ustedes, algo bueno y algo nuevo que hiciste esta semana. Algo bueno y algo nuevo que hiciste en esta semana. Si podés ahí anotarlo, sería fantástico. Algo bueno y algo nuevo que hiciste en esta semana. Aquel que no pueda escribir, quizás se le pueda activar el micrófono. Claudio, no sé, se pueden levantar la mano, se activa el micrófono y decime, contame, algo bueno y algo nuevo que hiciste o viviste en esta semana. Volver a leer, dice. Empecé el curso de coaching. Muy bien. ¿Qué más? Algo bueno y algo nuevo que hiciste en esta semana. Meditar. Genial. Un nuevo proyecto de educación y coaching. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Algo bueno y algo nuevo que aprendiste o que hiciste en esta semana. Necesitamos meditar, ir al gimnasio, dice Vanessa, empecé a tomar decisiones poderosas, genial, genial. Esto comiencen a meditarlo. ¿Saben por qué? Porque esto les va a ayudar a hacer declaraciones. Úsenlo para hablar de manera positiva, úsenlo en las reuniones familiares, comiencen a pensar y decir, bueno, cada uno que diga algo bueno y algo nuevo que aprendió en la semana, para sacar esta negatividad que generalmente tenemos cuando comenzamos a conversar con alguien, porque las palabras tienen un poder extraordinario, tanto para bien como para mal. Adornar mi centro, hola a todos, visité clientes en zona y distritos exclusivos, iniciar a tomar en serio mi crecimiento, bien, tomar en serio es eso, tomar en serio, personal a través de varias capacitaciones, coaching uno de ellos, me certifiqué, felicitaciones Aníbal, felicitaciones, estoy en paz. Comencé yoga, dice alguien más, bueno, hice los trámites para ser docente titular, genial, nuevo, empecé la lectura del libro El Código Secreto de las Mentes Extraordinarias. Cuando ustedes comiencen a pensar, se van a dar cuenta de ponerme en los zapatos de otro, dice Juan Carlos. Bien, y aún así, cuando nos ponemos en los zapatos del otro, aún así, ese zapato deberíamos ponernos y caminar. ¿Han hecho esa prueba de ponerse el zapato del vecino de al lado y querer caminar con esos zapatos? Grandes, chicos, que no son cómodos, altos, bajos, y comenzar a caminar así. Así es la vida del otro. Por eso también desde los actos del habla también tenemos que aprender sobre los juicios. Me encanta este libro de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. No supongas, honra tus palabras, haz siempre lo mejor y no te tomes nada como personal, absolutamente nada. No supongas. Generalmente nosotros estamos permanentemente suponiendo lo que el otro dice. Si tenés dudas de algo, aclarala.
pero aclaralas con la persona correcta, anda a la fuente. Si sospechas algo, pregunta, también preguntale a la persona. Suponer te hace inventar un mundo, historias increíbles. Recordá que nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Entonces, comenzá a trabajar con esto de no suponer para que no te inventes estas historias. Solo vas a envenenar tu alma y no tiene ese fundamento. Honra tus palabras. Ustedes recuerden, aquellos que tenemos 50 y más de 50 también, recordamos esto de las palabras. Nuestros padres, nuestros abuelos, ellos no firmaban absolutamente nada. Ellos eran de palabra. Te daban la mano y te decían que eso iban a hacer y eran de palabra. Si hay algo que aprendí, si hay un legado que mi padre me dejó, es justamente eso, ¿no? La lealtad y ser de palabra. De hacer lo que digo que que voy a hacer. Es decir, ser de palabra es fundamental. Hace años atrás, cuando ibas a comprar un auto, cuando ibas a comprar un vehículo, cuando ibas a comprar lo que fuere, te lo daban incluso con libreta, no necesitabas firmar absolutamente nada, porque la palabra tenía valor, tenía poder. Honra tus palabras, sé coherente con lo que piensas, con lo que haces, sé auténtico, te hace respetable ante los demás y ante vos mismo. Haz siempre lo mejor, siempre lo mejor. Si vos haces lo mejor significa que estás siendo excelente en lo que estás haciendo. Es decir, estás poniendo el máximo, estás poniendo tu 100%. Y ser excelente no significa que seas perfecto. Y esto tiene que ver también con esto de hacerlo mejor o ser excelente, tiene que ver con la completud, con estos valores desde el coaching, que lo vamos a ver en un poquito más adelante. Y no te tomes nada personal. Es decir, si vas a hacer una venta, si vas a tener una entrevista, si te dicen que no, no te dicen que no a vos, no te dicen que no en la entrevista que vas a tener, no a vos a la persona, no te dicen que no a vos a la persona. En la entrevista es porque quizás no dabas con el perfil que no tiene nada que ver con las aptitudes y las actitudes que tiene la persona. No das con el perfil de eso, de lo que están buscando. Y cuando vas a vender algo, por ejemplo, y te dicen que no, no es a vos que te están diciendo que no, sino que te están diciendo que no al producto, a lo que vendés. Entonces, al próximo, al próximo. En la medida en la que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. No te tomes nada personal. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, más bien comenzá a pensar. Comenzá a pensar si eso que te está diciendo, ¿por qué te molesta? Si te molesta. Y porque puede ser, y lo podés validar como algo que te sirve a vos para un cambio, que te sirve a vos para mejorar en algo. Pero si no te sirve y no es, y sabés que es algo que te está haciendo daño o para hacerte daño, entonces mejor lo silencio, como se dice, te callás y dejás que la otra persona se quede con esa basura que quiso tirarte. Pero no la absorbas, no la consumas. El lenguaje genera ser. Por eso cuando las cosas a mí no me salen, cuando no me gustan, cuando tengo que estar en algún lugar o cuando tengo que hacer algo, lograr algo, siempre me pregunto qué maneras de ser necesito para que esas cosas salgan de la manera que yo estoy esperando. Y comienzo a trabajar en esas maneras de ser. El lenguaje en el mundo como
como antes del coaching, como se conocía, el lenguaje se usaba solamente para describir. Es decir, por eso era el pienso y luego existo, por eso después se siguió con el tema de lo que era todo razonamiento, es decir, todo lo que era racional, todo lo que se explicaba, todo lo que podías describir de alguna manera. Sin embargo, después cuando se empieza a estudiar esto de la ontología desde Echeverría, vamos aprendiendo que el lenguaje es sumamente poderoso y no solamente es descriptivo, no lo usamos solamente para describir, sino que lo usamos también para generar realidades, las realidades que querés. Hoy estás como estás porque sos como sos y porque de alguna manera trabajaste con las cosas que dijiste. Pensalo, pensá, meditá en eso y fíjate si en algún momento de tu vida las situaciones que hoy estás viviendo no las pensaste, no las meditaste, no las dijiste en voz alta, no las escribiste. Si hay algo que querés que se haga realidad, primero tiene que estar en el lenguaje. Si ni siquiera está en el lenguaje, ni siquiera está en tu mundo, ni siquiera puede estar en tu mundo. Por eso, la primera es el mundo, ya existe y el lenguaje lo describe. Y la segunda y más poderosa, primero, existe la palabra, luego viene la acción y esta crea al mundo, crea tu mundo, el mundo que vos querés tener. Un sí o un no cambian el mundo. Es decir, si vos me haces un pedido y yo te digo sí o te digo un no, ese mundo cambia, el tuyo y el mío. Generamos nuestro futuro a partir del lenguaje, a partir de las cosas que nosotros estamos diciendo. Generamos relaciones, armamos estrategias, tomamos decisiones, creamos negocios, vínculos, alianzas, absolutamente todo eso a través del lenguaje. Si cambiamos nuestras conversaciones, crearemos un mundo distinto. ¿En qué conversación estás en este momento? ¿Cuáles son tus conversaciones? Cuando te levantás a la mañana, ¿en qué conversación te levantás? ¿Qué es lo que te vas diciendo? Cambio y transformación son dos cosas diferentes. Diseño de futuro, diseño de conversaciones, estas cosas tenemos que aprenderlas y tenemos que aprenderlas de una manera que las podamos poner en práctica. Esto de ser coach, esto de aprender, ¿no? Estas estrategias de coaching, este diseño de futuro, lo vamos haciendo únicamente a través de la práctica. ¿Cómo se es coach? ¿Cómo se aprende a ser coach? Coacheando. No hay otra manera. Cuando vos ves los resultados, ahí comenzamos a darnos cuenta de que vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo con el coaching, generalmente, ¿no? Los seres humanos no somos de determinada manera, sino que estamos siendo y que siempre podemos cambiar. Ya no más como hace tiempo atrás que se decía, yo soy así, yo no puedo cambiar, esto yo crecí así, y bueno, no hay manera. Es decir, los surquitos neuronales ya están hechos y no voy a cambiar. Tenemos más de 100 millones de neuronas en nuestro cerebro. Así que imagínate, yo en mi caso, hace 58 años que vienen funcionando de una forma, cambiarlas para que funcionen de otra manera es sumamente, digamos que un gran desafío, por no decir difícil, un gran desafío y es poco fácil. Sin embargo, sigo trabajando todos los días. Me pregunto en qué conversación estoy. Desde el coaching nosotros tenemos 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje que se me han desaparecido de acá, de la PPT.
Sin embargo, voy a decirte cuáles son esos 3 postulados básicos. Estaban escritos, pero se han borrado, ¿no? Y es que nosotros creemos que el lenguaje es generativo, no solamente descriptivo. Que, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos también con el mundo? Que no solo con el mundo, sino con nuestro propósito aquí en la vida. Y que nosotros podemos cambiar, que tenemos el poder para cambiar lo que quieramos cambiar de nuestro ser, básicamente. El que yo enseñe no significa que el otro aprenda. ¿Por qué? Porque la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Yo soy responsable, absolutamente responsable de lo que digo, pero totalmente irresponsable de lo que tú interpretas o de lo que tú escuchas. Y eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta, porque tiene que ver también con esos acuerdos toltecas, como decía eh, Luis, con respecto a esto, ¿no? Es de suponer. El otro, yo puedo decir algo y el otro suponer algo totalmente diferente porque está interpretando lo que yo estoy diciendo de manera diferente, no lo que yo quiero decir. Por eso cuidado con esos mensajes de WhatsApp, ¿no? Que no tienen, si no les ponemos carita, no les ponemos nada, bueno, a veces los otros van a interpretar de acuerdo al estado de ánimo en el que ellos se encuentran. Entonces comencemos a tener esa comunicación productiva. Vivimos en la era de la relación, es decir, hoy es todo, todo relaciones con los demás, con el mundo, con las redes sociales. En el mundo en el que nosotros nos relacionamos es todo relación. Y ahí es donde están las oportunidades. Si no tenemos una buena comunicación, cerramos el abanico de posibilidades. En nuestra competencia en generar relaciones productivas se encuentra el secreto de nuestros resultados. Es decir, si nosotros no sabemos cómo relacionarnos con los demás, entonces no vamos a tener los resultados que estamos buscando. Necesitamos aprender eso. Nadie obtiene mayores resultados de lo que sus relaciones le permiten. Y si yo te dijera que, por ejemplo, los resultados que vos tenés tienen que ver con las 5 relaciones que vos tenés más asiduas en tu vida, entonces eso te va a dar ya una pauta de cómo tenemos que ampliar el mundo de las relaciones y por qué es tan importante este tema del lenguaje, que si no lo tenemos en el lenguaje, es decir, si no lo tenemos en el lenguaje, en nuestro lenguaje, no va a estar en nuestro mundo. Hace como unos 2 años atrás aproximadamente, va a visitarme una de mis hijas a casa y yo suelo tener, bueno, ahora hace un tiempo que no lo hago y eso es un hábito que voy a retomar. Solía tener una estera con las cosas que quería, con los sueños, con los viajes, con las metas económicas, temporales, familiares, físicas, y todo lo que quería tener, y lo ponía en una estera. Ella se va a visitarme con unas amigas, y les gustó eso, ¿no? Les gustó esa estera. Entonces comencé a preguntarles cuáles eran los sueños que ellas tenían, y dijeron, bueno, viajar, que querían viajar por el mundo, que se querían ir a, a vivir a Australia, y querían trabajar allí. Y bueno, le digo, comiencen a ponerlo en el lenguaje, comiencen a tenerlo, a declararlo, y pónganselo en una estera. Y se largaron a reír, ¿no? Y comenzaron a decir, no, que no lo vamos a poder hacer, que esto es costoso, que no sé, que de dónde vamos a sacar el dinero, que sale mucho y cómo vamos a ir.
la cosa es que comenzaron a trabajar, lo comenzaron a pensar, es decir, yo cuando se lo dije, ellas lo comenzaron a tener en el pensamiento. Después comenzaron a tenerlo en el lenguaje. Comenzaron a trabajar y empezaron a decir, ¿por qué no? Y comenzaron a trabajar. Y ayer tuve la gran bendición y el privilegio de despedirlas. A las 3 subir a ese avión, fue un encuentro de emociones allí, ¿no? Porque bueno, Australia está al otro lado y, y una de mis hijas se fue allí y la verdad que me sentí muy feliz por ella y por también haberle puesto esa semillita de esperanza. Lo pudieron lograr, lo pudieron hacer. Hoy estaban llegando, hace unas 2 horas, estaban aterrizando allí en Australia y es maravilloso. Por eso, si no lo tenés en el lenguaje, no lo podés tener en tu mundo. Vamos con 5 principios para que podamos activar ese poder de las palabras, ¿no? Esos 5 principios son crear confianza con palabras íntegras. El segundo es dar y recibir opiniones con sabiduría. El tercero es evitar las conclusiones apresuradas. El cuarto es entregar lo mejor de uno mismo con alegría y flexibilidad. Y activar el poder del reconocimiento. Estos son 5 principios que que te pueden ser muy útiles para activar ese poder de las palabras. Crear confianza con palabras íntegras. Recordá que te dije esto de ser tu palabra. Qué importante que es ser tu palabra. Que los demás, cuando vos les hablás, cuando vos les decís algo, ellos verdaderamente crean en lo que vos le decís, que confíen en esa palabra que vos le estás diciendo, para que sea para ellos de bendición, de prosperidad, que no sea, que cuando vos vengas no estén pensando de, oh, ya viene a hablar mal de tal o de cual, o viene a decir cosas negativas y todo lo demás. Hay un relato, ¿no? Muy revelador sobre esto, y es de un joven discípulo que llega a la casa de su maestro, que es un sabio filósofo, y le dice, vengo a decirte algo muy importante que no puedo callar, porque hay un amigo que estuvo hablando de vos con malevolencia, o sea, con mucha maldad. Entonces el sabio le dice, espera, espera, lo interrumpe el filósofo y le dice, ¿hiciste pasar por las 3 rejas lo que vas a contarme? ¿Las 3 rejas? Le pregunta el discípulo. Sí, la primera, ¿es verdad? ¿Estás seguro de que lo que quieres contarme es absolutamente cierto? Entonces él le dice, no, lo oí comentar a unos vecinos. Buah, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja. La bondad. Eso que deseas decirme, ¿es bueno para alguien? Y no, en realidad no, le dice él, al contrario. Bueno, vamos con la última reja. La reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber esto que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces le dice el sabio con una sonrisa franca, si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, sepultémoslo en el olvido. Crea confianza con palabras íntegras, sé íntegro con eso. Vamos con el otro, dar y recibir opiniones con sabiduría. Es decir, dejemos de opinar porque sí. Nosotros aquí en Argentina solemos decir que somos opinólogos, sabemos absolutamente de todo. Cuando nos hablan de fútbol, sabemos de fútbol. Cuando nos hablan de política, sabemos de política. Es decir, no importa de qué, siempre queremos saber absolutamente todo. Y ese es un gran enemigo del aprendizaje. Cuando escuchemos comentarios de alguien que nos hiere, que no me gusta,
Entonces comencemos a pensar, como les decía hace un momento, si es de un hecho o es una opinión. Si es de un hecho, revisemos si hay algo en esa manera de actuar que nosotros tenemos, recibámoslo como un feedback, es decir, como algo que lo podemos validar y me ayuda a cambiar. Ahora, si es una opinión, lo primero que podemos hacer es recordar en los juicios. Recordemos que las opiniones son siempre juicios, ¿sí? Y hablan más de la persona que lo emite, o sea, la persona que lo da, que de mí. Por lo tanto, demos y recibamos opiniones con sabiduría. Vamos a la 3, evitar conclusiones apresuradas. ¿No les ha pasado que muchas veces nosotros decimos, ya sé lo que me vas a decir, o terminamos algo que nos están diciendo porque suponemos que eso que está diciendo, o sea, nosotros terminamos la frase, creemos que sabemos lo que el otro quiere decir. Y eso tiene que ver con aquellas cosas que nosotros no queremos de los demás muchas veces y no sabemos cómo pedírselas. Y los demás no nos dan o no hacen eso y creemos que no lo hacen porque están en contra nuestro. Es decir, sacamos conclusiones apresuradas sobre eso. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar, según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. Vamos a la 4, entregar lo mejor de uno mismo con alegría y flexibilidad. Da lo mejor de ti, porque todo lo que de vos salga, eso mismo va a regresar. Todo lo que de vos salga, eso mismo va a regresar. Eso tiene que ver con la ley de compensación. Así que si vos estás dando cosas buenas, cosas poderosas, si estás haciendo oferta, si estás siendo una persona íntegra, amable, cariñosa, amorosa, si sos servicial, todo eso que de vos sale, eso mismo regresa. Siempre, porque tiene que ver con la ley de la compensación, la ley de la siembra y la cosecha. Y 4, el 5, activa el poder del reconocimiento. Cuando activamos el poder del reconocimiento, tiene que ver con aquello que yo le digo a los demás y que tienen que ver con algo, es decir, a ver, yo te pregunto, ¿cuánto hace que no le decís a la persona que tenés al lado, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, las cosas buenas que hacen? ¿Cuánto hace que no reconociste algo bueno que hizo en el día? Viste que hace un momento te dije, pensá en algo nuevo y algo bueno en esta semana. Bueno, ¿qué te parece si ahora pensás en algo bueno y en algo nuevo que la persona que tenés al lado, más cercana, hizo, y se lo reconoces? A veces creemos, ¿y si ya lo sabe? ¿Para qué se lo voy a decir? Si ya me conoce, ¿para qué se lo voy a decir? Activa el poder del reconocimiento. Estos son 5 principios que vos podés activar con el poder de la palabra para que puedas lograr cosas extraordinarias, y así como te lo digo, extraordinarias con las relaciones que vos tenés con el otro, con las relaciones a tu alrededor. Cambio y transformación no es decir, cambio no es igual a la transformación. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que ver con aquello que no me gusta y lo quiero cambiar. La transformación tiene que ver con aquello que yo voy a trabajar para yo mejorar esas cosas en el ser, que son las que estoy necesitando para mejorar mis relaciones y los logros que yo quiero tener. Estos actos lingüísticos, como les dije hace un momento, que tienen que ver
que tenemos varios, y no vamos a hablar de todos, ¿sí? Sobre las promesas, los pedidos y las ofertas, porque son muchos los actos lingüísticos entonces, y todo lo que tiene que ver con lo que es juicios, necesitamos más tiempo para hablarlo. Pero las declaraciones, pedidos, ofertas y promesas, sí, yo quiero dejártelas esta noche. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, el lenguaje tiene mucho poder, y si vos no declarás, eso no se hace realidad en tu mundo. Esas declaraciones de aceptación, de negación, de gratitud, de perdón, de ignorancia, de amor, de error, de misión o propósito, de quiebre, esos quiebres de basta, estas declaraciones de basta, estas declaraciones de lo que querés hacer, de metas, de hacia dónde vas, por favor, que estén en tu lenguaje todos los días, con esas conversaciones que vos te levantás a la mañana, que puedas declararte en estos valores de completud, que completud no es lo mismo que decir terminar algo. No tiene nada que ver una cosa que yo termino con la completud. Completar es de alguna manera terminar con procesos inconclusos, concluir con conversaciones internas que aparecen en la cabeza y drenan la energía, disminuyendo el poder del presente e inhibiendo la capacidad de construir el futuro. Una manera de completar, ¿sabes cuál es? Es hacerte cargo de lo que no podés completar. Entonces lo declarás completo por ahora, es decir, no lo terminé por ahora. Es como eh, estudiar una carrera. Vos terminás una carrera, ¿cuándo la terminás? Cuando hiciste los 5 años, los 6 años, los 7 años, pero podés declararte completo porque las vas haciendo, es decir, vas rindiendo las materias, vas sintiéndote pleno, completo, en la medida en la que lo vas haciendo. Todavía no está completo, pero me siento yo completo en esto de estar trabajando en ello. Entonces lo declarás completo por ahora, de manera que no te drene más energía, para que no lo tengas en el pensamiento, para que no tengas ese pensamiento, me falta esto, tengo que hacer lo otro. No, me declaro completo en esto, porque me está faltando una parte, pero me declaro completo en esto mientras voy por lo otro. La promesa se define como el contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan al cumplimiento de una condición dentro de un lapso de tiempo concreto. Es decir, yo te hago una promesa, soy oferta en eso, te hago un pedido y te prometo algo, y es un contrato en el cual ambas partes nos obligamos a ese cumplimiento. Vieron que Leo siempre dice, ¿cuántos pedidos, ofertas, promesas hiciste en este día? Es decir, no pudiste, bien, no te sentís completo, perfecto, no todavía, pero me prometo y me comprometo a que justamente hacer completo esa completud en lo que yo hoy todavía no me siento completo. Y ya vamos a hacer un ejercicio un poco para el final de esto. Pedidos. Los pedidos tienen que ver con esa realidad actual, que yo pienso que es esa realidad actual, que no me gusta, que hay algo que todavía lo tengo que trabajar. ¿Puedo hacer un pedido para qué? Para que pase a ser una realidad eh, eh, ideal, aquella realidad que yo quiero, ¿no? Los pedidos son actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones con otras personas. Y estoy hablando de pedidos, no reclamos. Muchas veces hacemos reclamos a las personas, generalmente a las personas que tenemos alrededor nuestro, pero antes no se lo hemos pedido. Es decir, vamos con cosas simples, en la casa, me voy, y cuando vuelvo encuentro con que la mesa todavía está puesta, me encuentro con que
las cosas no fueron hechas y yo supuse que los que se quedaban en casa lo iban a hacer. Lo supuse, pero no hice el pedido. Entonces, cuando vuelvo, hago el reclamo. Y eso genera discordia. Eso genera discordia, ¿por qué? Porque yo estoy hablando siempre en imperativo. Deberías haber hecho, tendrías que haber hecho tal cosa, y no hago el pedido previo. Cuando necesitamos algo o una acción de alguien, existe la posibilidad de pedirlo. Yo no le pido nada a nadie. Bueno, entonces no esperes que los demás sean adivinos para que hacer las cosas que vos verdaderamente querés y esperás. Realizamos pedido para lograr lo que deseamos. Siempre, siempre pensemos en eso. ¿Qué nos pasa cuando realizamos un pedido y nos dicen que no? ¿Qué te sucede cuando realizas un pedido y te están diciendo que no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? En este caso, estamos realizando un pedido o estamos dando una orden. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos haciendo un pedido. ¿Qué me sucede cuando yo hago un pedido y me dicen que no? ¿Cómo se sienten ustedes? Frustrada. Bien. Humillada. Ahora, si nosotros estamos haciendo un pedido y la otra persona me dice que no, ¿qué me siento humillada y me siento frustrada? Me estoy tomando eso de manera personal. La otra persona puede que me esté diciendo que no, sencillamente porque no tiene tiempo. Ustedes vieron que, a ver, ¿no te sucede a vos que muchas veces cuando te llenas de cosas y decís, ay, ¿por qué no dije que no en tal o cual cosa? Sin embargo, cuando alguien me dice que no a algo, lo pienso desde mi observador y lo tomo de manera personal. Deberíamos aprender más también nosotros a decir que no a algo, es decir, que podamos nosotros también ser coherentes en esto, ¿no? Y después nos preguntamos, ¿estamos realizando un pedido o estamos dando una orden? Le estoy pidiendo y les estoy diciendo qué es lo que yo quiero y lo que necesito, o le estoy dando una orden. Al dar una orden, no estamos dispuestos a aceptar un no como respuesta. Sin embargo, al efectuar un pedido, estoy dispuesto a aceptar cualquier respuesta. Un sí o un no, de cualquiera de las dos formas. Vamos a confesionar, vamos a hacer un ejercicio y te voy a pedir que tomes esto y que hagas una lista de todo aquello que te genera incompletud, todo aquello que vos creés que no te hace sentir bien porque no sentís que lo hayas completado, que lo estés haciendo bien, todo aquello que te genera incompletud. Y la pregunta es, ¿qué te falta? ¿Qué te falta para que puedas declarar completo en eso? ¿Y qué tendrías que hacer para completar? Y ahí comenzamos a trabajar. Esto para que vos le saques una foto y comiences a trabajar en esto, porque hay algunas cosas que podrían ser delegadas, otras declaradas completas por ahora, otras que puedes hacer un pedido. Comenzá a trabajar con esas cosas. No dejes que estén drenando esa energía que las necesitas para otras cosas. Entonces, pensá si estás dispuesto a completarlo ahora. Si podés delegarlo o si elegís declararlo
completo por ahora. ¿Para qué? Para que eso no me drene más energía. Te puede faltar una acción, una llamada telefónica, una carta o simplemente una declaración de perdón, una declaración de compromiso, lo que sea. ¿Para qué? Para sentirte completo. Tuve una discusión, no sé cómo arreglarlo, no sé cómo resolverlo. Esto también te puede servir para eso que necesitas para sentirte completo. Y cuando te das cuenta de que no puedes, solo tienes disponible el pedido de ayuda. Pedí ayuda para que te puedan ayudar a resolver eso y puedas sentir y tener ese sentimiento de completud. Estas conversaciones para posibles acciones. Esto es algo un regalito que te voy a dejar, ¿no? Asumimos que es posible transformar las cosas. Remite al qué hacer y no al por qué ocurrió esto. Construye un espacio para la creatividad y la innovación. Es decir, estas cosas son conversaciones para posibles acciones, conversaciones que te abren posibilidades y no que te las cierren. Pedidos, ofertas y promesas son acciones en el lenguaje que permite que surjan nuevas realidades. ¿Cuántos pedidos, ofertas y promesas hiciste en esta semana? Necesitamos aprovechar la naturaleza activa del lenguaje para transformar las realidades existentes y generar otras nuevas. Si no te gusta la realidad que tenés hoy, entonces comenzá a trabajar con la realidad, con el lenguaje para que tu realidad sea diferente. Y comenzá a responderte estas preguntas. ¿Quién sos? ¿Quién querés ser? ¿Qué potencialidades de ser deseas elevar? ¿Cuáles son las cosas que te dan satisfacciones? ¿Qué emoción te conecta cuando alcanzás ese nivel de satisfacción? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís cuando te sentís completo? Y desde los actos lingüísticos, ¿cuál es mi diálogo? ¿Qué me digo? ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Qué conversaciones tengo acá? ¿Con qué conversaciones me levanto cada mañana? ¿Con qué conversaciones me acuesto? ¿Qué pienso de mí? ¿Son declaraciones? ¿Son juicios? ¿Fundados o no? ¿Qué declaraciones debo realizar para alcanzar a ser la persona que deseo ser? Todas estas cosas necesito preguntármelas, porque nuestra identidad está directamente asociada a nuestra capacidad de generar sentido a través de nuestros relatos. Al modificar el relato de quienes somos, modificamos nuestra identidad. ¿Quién sos? Comenzá a tener otras conversaciones. Modifica el relato de quién sos. Y de esa manera vas a modificar tu identidad. Y si modificas tu identidad, vas a modificar tus resultados. Gracias por haber estado, gracias por participar, gracias por compartir siempre este tiempo conmigo. Acá me quedo un rato más, veo el chat un poco, sé que escribieron y bueno, para poder responder algunas preguntas, si las tienen, y nos vemos en la próxima.